Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. Además de la culpa como criterio de imputación de la responsabilidad, también es posible que se atribuya la responsabilidad a un sujeto sin que medie culpa en su actuación. Es el supuesto de la llamada responsabilidad civil objetiva, en la que la conducta proviene de actividades generadoras de riesgo. Este sistema de responsabilidad civil constituye un tema de gran relevancia práctica que presenta importantes peculiaridades, como demuestra la abundante jurisprudencia existente en esta materia y que será el tema de hoy. Como siempre, empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Encontramos este criterio de responsabilidad objetiva para ciertas actividades peligrosas tanto en el propio Código Civil como en diversas leyes especiales. En virtud del mismo, la existencia de un daño y la relación causal con el comportamiento de su autor resultan suficientes para que la víctima deba ser indemnizada independientemente de la existencia o no de culpa. La principal diferencia, por lo tanto, con el sistema de responsabilidad subjetiva que vimos en el anterior podcast, reside en que mientras ésta se fundamenta en la idea de culpa, la responsabilidad objetiva es ajena a dicho criterio. Además, la diferenciación entre tales criterios de imputación genera resultados dispares según el tipo de responsabilidad en el que nos encontremos. En el sistema subjetivo, el agente dañador quedará exento de responsabilidad si su actuación no se produjo de manera culposa o negligente. Por eso, quedará liberado en los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor. En cambio, en el régimen de responsabilidad objetiva en el que estamos ahora, el agente dañador responderá del daño ocasionado con independencia de su actuación negligente o diligente, y por ello seguirá respondiendo en los casos de fortuitos, en los supuestos de casos fortuitos. No así en el de fuerza mayor, pero porque en este caso lo que existe es una ruptura del nexo causal. Bien, la idea de esta responsabilidad sin culpa fue introducida como consecuencia del cambio tecnológico y social para dar respuesta a la proliferación de los peligros inherentes a las máquinas, con el propósito de una búsqueda de mecanismos más justos que permitieran una mejor adaptación a la realidad social. Esta teoría surge por primera vez en 1897 en Francia, pero fueron los alemanes quienes se encargaron de llevarla a la práctica. El sistema de responsabilidad objetiva se fundamenta principalmente en 4 aspectos: la creación de un riesgo, un daño previsible que originan ciertas actividades. En segundo lugar, la dificultad que existe en muchas ocasiones de poder determinar o buscar la culpabilidad del agente dañador para facilitar la indemnización a la víctima. Por otro lado, el beneficio obtenido por el generador de dicho riesgo, o sea, la jurisprudencia justifica esa responsabilidad como contrapartida al beneficio derivado de la actividad peligrosa, debido a la compensación de los beneficios que esa actividad genera el sujeto que ha causado el daño.
De hecho, si buscamos, encontramos que son numerosas las sentencias que indican que las consecuencias dañosas de ciertas actividades o conductas peligrosas propias del desarrollo tecnológico, aun siendo lícitas y permitidas, deben recaer sobre el que ha creado un peligro para tercero, quien, por otro lado, obtiene además el beneficio o provecho de tales actividades. Bien, y por último, otro argumento utilizado para justificar esa teoría se encuentra en la existencia de los seguros obligatorios suscritos por los propietarios que desarrollan estas actividades peligrosas. La sociedad acepta ciertas actividades que generan riesgos, imponiendo la existencia de una cobertura de los accidentes causados a terceros mediante seguros obligatorios de responsabilidad civil. Y precisamente esta suscripción obligatoria distribuye los riesgos pulverizando entre todos los agentes dañadores las consecuencias generadas por el desarrollo de estas actividades. Veamos a continuación los criterios de imputación y la carga de la prueba de la responsabilidad civil objetiva. Decíamos anteriormente que los presupuestos de la responsabilidad civil objetiva no son idénticos a los de la responsabilidad subjetiva por una diferencia importante. El criterio de imputación de dicha responsabilidad no es el de la culpabilidad. De manera que para que nazca responsabilidad será necesaria una conducta, es decir, una acción o una omisión, que ocasione un daño y que exista un nexo causal entre esa conducta y el daño. Pero no será ya precisa aquí la existencia de culpa o negligencia. Por otro lado, la exigencia de la prueba de cada una de las partes involucradas opera de manera diferente. El sujeto presuntamente responsable es tratado de manera menos favorable que la víctima. Mientras sobre la víctima solo recae el deber de probar la existencia de un nexo de causalidad material entre la conducta del agente dañador y el daño, el agente dañador, que es demandado, deberá demostrar con ahínco que la culpa de la víctima o la existencia de fuerza mayor fue la única causa del daño, para así poderse liberar de su presunta responsabilidad. Ahora bien, en algunos sectores de actividad en los que se genera un riesgo, la responsabilidad no es siempre atribuida de manera totalmente objetiva, es decir, con tanta contundencia, al permitirse exonerarse de la misma en determinados supuestos, como veremos más adelante. Por eso hay algunos casos en los que se le llama o se les viene denominando responsabilidad cuasi objetiva o responsabilidad objetiva atenuada. Veamos los supuestos de responsabilidad objetiva que aparecen recogidos en el Código Civil. En primer lugar, la responsabilidad por los daños causados por animales, establecida en el artículo 1905 del Código Civil, en los siguientes términos. El poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor de culpa del que lo hubiese sufrido. Bien, esto es lo que literalmente señala el precepto. Vamos a poner un ejemplo para apreciar la responsabilidad objetiva de este artículo 1905. Y verlo más claro. Imaginemos que Alonso es propietario de un perro, Lucas, un animal pues de buen carácter que convive en la parcela de su chalet. Un día, tras la visita de unos amigos, la puerta se queda abierta. Lucas aprovecha la situación para salir a dar un paseo con tan mala fortuna que al cruzar la calle
ocasiona la colisión de dos vehículos. Al intentar el primero, pues esquivar el animal que se encontraba en mitad de la calzada. En este caso, Alonso no podrá eximirse de responsabilidad alegando que su actuación fue diligente o que la causa del accidente se debió a un vicio del animal, ya que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad objetiva. Otro caso contemplado es el de en el Código Civil de responsabilidad objetiva, es el de la responsabilidad por los daños ocasionados por la emisión de humos y por la caída de árboles, según señala el artículo 1908 en su apartado segundo y tercero. Los propietarios serán responsables de los daños causados por los humos excesivos que sean nocivos a las personas o a las propiedades, y también por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor. Este precepto debe ponerse en relación con la obligación establecida por el artículo 390 que exige al dueño de un árbol tomar medidas contra esta situación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que Laura tiene en su chalet un eucalipto que año tras año pues ha ido creciendo, descuidando su poda. Un día se produce el desprendimiento de la rama del árbol a consecuencia del fuerte viento cayendo sobre un vehículo que se encontraba aparcado en el interior de la parcela colindante. En este caso, Laura deberá reparar el daño causado. Debemos advertir, además, que no concurre causa de fuerza mayor, ya que, según señala la jurisprudencia, es necesario que ésta obedezca a un acontecimiento que sea imprevisible e inevitable y que tenga su origen en una fuerza irresistible. El fuerte viento pues no es extraño, lo que implica que no es imprevisible. Además, Laura debería haber podado y controlado el estado del árbol en la forma y con la regularidad necesaria para evitar este hecho. Bien, otro supuesto de responsabilidad objetiva que aparece recogido expresamente en nuestro Código Civil es el de la responsabilidad por daños causados por las cosas que se arrojen o se caen, que se encuentra establecida en el artículo 1910 y que dice así: el cabeza de familia que habita una casa o parte de ella es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma. También aquí vamos a poner un ejemplo, ya que son pocos estos supuestos de responsabilidad objetiva que se contemplan expresamente en el Código Civil. Supongamos, en este caso, que Luis y Eva viven en un piso, propiedad de José, en calidad de arrendatarios. Juanita, la asistenta por horas en el domicilio de Luis y Eva, se encuentra regando las plantas de la terraza cuando, en un descuido, una de las macetas cae a la calzada con tan mala fortuna que golpea a un viandante que se encontraba paseando por la calle en ese momento, sufriendo un traumatismo craneoencefálico. En este caso, la responsabilidad será del cabeza de familia, hemos dicho que señala el 1910, de la casa habitada, no del propietario, es decir, José no asume la responsabilidad por el accidente. Por lógica, debe interpretarse que la responsabilidad debe ser asumida por el matrimonio, la pareja, no exclusivamente por Luis. O sea, el término de cabeza de familia es un término anacrónico, pero lo que se está refiriendo son al cabeza de familia de la casa habitada, y que se entiende que es el matrimonio o la pareja tanto de Luis como de Eva. Una vez analizados los artículos del Código Civil que se rigen por este criterio de la responsabilidad objetiva, vamos a ver ahora supuestos de responsabilidad objetiva en leyes especiales. Es que hay que tener en cuenta que fuera del Código Civil son diversas las leyes especiales que consagran el principio de responsabilidad sin culpa cuando suceden daños. Son los casos, por ejemplo, que vamos a analizar a continuación, de navegación aérea, de energía nuclear, daños a consumidores y usuarios, el ejercicio de la caza por la utilización de vehículos a motor
o por el funcionamiento de los servicios públicos. Comenzamos en cuanto a los daños ocasionados en la navegación aérea. Bien, la Ley de Navegación Aérea establece en sus artículos 115 y 119 un sistema de responsabilidad objetiva en la producción de los siguientes daños. Los daños que sufran los viajeros a bordo, así como los efectos o mercancías de las aeronaves o como consecuencia de las operaciones de embarque o desembarque. También contempla un sistema de responsabilidad objetiva por los daños causados a las personas o a las cosas que se encuentren en la superficie terrestre por acción de la aeronave, en vuelo o en tierra, o por cuanto de ella se desprenda o arroje. A pesar de tratarse de un sistema de responsabilidad objetiva, la ley fija unos máximos en las cuantías indemnizatorias por aeronave y por accidente, salvo que exista dolo o culpa grave. La acción para exigir el pago de las indemnizaciones previstas en esta ley es de 6 meses desde que se produjo el daño. Sin embargo, esta acción no impide, evidentemente, la derivada de la responsabilidad subjetiva del artículo 1902, que, como sabemos, es un plazo de 1 año. También tenemos que hacer mención a otro supuesto, que es el de los daños nucleares. La Ley 12/2011 de responsabilidad civil por daños nucleares y producidos por materiales radiactivos establece una responsabilidad objetiva por los daños causados por las instalaciones y los materiales nucleares, así como ciertos materiales radiactivos que se detallan en el anexo de la ley, si bien únicamente en este caso para daños ocurridos en el territorio nacional. En ese sentido, se establece por la responsabilidad del explotador de una instalación nuclear, de los daños nucleares durante el almacenamiento, transformación, manejo, utilización de sustancias nucleares, siendo esta responsabilidad independiente de la existencia de dolo o culpa. No obstante, los tribunales están facultados para exonerar total o parcialmente al explotador de las instalaciones radiactivas de la obligación de abonar los daños cuando en su causa intervino dolo o negligencia grave del perjudicado. Respecto al plazo temporal, la ley establece un plazo de caducidad contado desde el accidente para reclamar los daños personales, que es muy amplio, de 30 años, y de 10 años para otros daños. Si bien también se establece un plazo de prescripción para la acción, para exigir una indemnización por daños causados por un accidente nuclear, que es de 3 años, a contar desde el momento en que el perjudicado tuvo conocimiento del daño nuclear y del explotador responsable, o bien desde el momento en que debió razonablemente tener conocimiento de ello, sin que pueda superarse estos plazos de caducidad de 30 y 10 años. Bien. Otro caso, otro supuesto al que hay que hacer mención es el de los daños producidos por productos defectuosos, que se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No obstante, su aplicación no excluye la reparación de otros daños y perjuicios que se pudieran ocasionar y que pueden ser objeto de reclamación y de resarcimiento conforme a la legislación civil y mercantil. El ámbito de protección de la ley ampara a los perjudicados como consecuencia de los daños causados por productos defectuosos o de otros bienes y servicios, y concretamente se incluye la muerte y los daños materiales, salvo la propia cosa o producto defectuoso, que esa se puede ya reclamar con la legislación civil y mercantil. Vamos a poner un ejemplo para ver con más claridad cómo se aplica este régimen de responsabilidad. Supongamos que Juan adquiere un vehículo marca Citroën en un concesionario. En un momento determinado, circulando con aquel y al finalizar un adelantamiento a otro vehículo, se produce el agarrotamiento del cable del acelerador, aumentando todavía más la velocidad y haciendo perder el dominio de la conducción, causando daños en el vehículo
que motivan su práctica destrucción y lesiones, evidentemente, en Juan. Ante tales hechos, Juan reclama contra el fabricante del vehículo, Citroën Hispania, los daños y perjuicios que le causaron por el defectuoso material empleado en su fabricación. En este caso, corresponde al fabricante abonar los daños y perjuicios causados al propio perjudicado o a las cosas distintas del propio producto defectuoso. Es decir, no podrá reclamar los daños al vehículo, solo a su persona, al ser el propio objeto defectuoso, y aparecer, como hemos visto, excluido del ámbito de protección legal. Ahora bien, la aplicación de esta ley de productos defectuosos no impide el ejercicio, como hemos dicho, de otros derechos que el perjudicado pueda tener como consecuencia de la responsabilidad contractual, pudiendo reclamar por esa vía precisamente el valor del vehículo. El fundamento de este tipo de responsabilidad se debe al riesgo creado al poner en circulación el producto defectuoso. Es decir, es suficiente la puesta en circulación de un producto defectuoso que origina un daño para que se origine la responsabilidad. Y en estos casos, el perjudicado debe probar los daños y perjuicios, el defecto del producto o servicio y la relación de causalidad o nexo causal entre ambos para obtener la reparación del daño. Por lo tanto, no tiene que probar la culpa o negligencia del productor. Bien, la ley tiene en cuenta la culpa del perjudicado, pero solo como premisa en la distribución o de eliminación de la responsabilidad cuando concurra en el daño un defecto del producto y la culpa del perjudicado o de una persona que deba responder civilmente. La prescripción de esta acción es de 3 años desde que el perjudicado sufrió el daño y además esta responsabilidad queda extinguida si han transcurrido 10 años desde la puesta en circulación del vehículo. Otro supuesto de ley especial que contempla la responsabilidad objetiva es el de daños ocasionados en la caza. La ley de caza, que es de 1970, señala en su artículo 33 que todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. Exceptúa el legislador los supuestos de fuerza mayor, los defectos, roturas o fallos de las armas de caza y sus mecanismos o municiones. Se impone, por tanto, un sistema de responsabilidad objetiva para los daños causados mediante la práctica de la caza. Y nos vamos al ejemplo. Supongamos que un cazador es propietario de un perro de caza y un día, estando cazando junto a su amigo Mario, dispara un conejo cruzándose en la trayectoria del disparo el perro que fue alcanzado y que fallece. En tal conducta existirá responsabilidad de Mario. Además, ni siquiera podría hablarse de caso fortuito, que estaría incluido en el supuesto de responsabilidad objetiva, puesto que un cazador antes de disparar debe cerciorarse de que con su disparo no va a causar daño o lesión alguna. Por lo tanto, Mario respondería de este caso. Otro supuesto que desgraciadamente resulta de gran relevancia práctica en nuestros tribunales es el de daños causados por la utilización de vehículos de motor y que se encuentra regulado por la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2004. Y en su artículo primero señala que el conductor de vehículos a motor es responsable en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o a los bienes con motivos de la circulación. Por lo tanto, del artículo 1 se deduce la existencia de un criterio general de imputación aplicable para cualquier tipo de daños que se produzcan por el hecho de la circulación. Este criterio es el riesgo.
Esta responsabilidad objetiva se encuentra prevista únicamente para los daños corporales que se puedan causar como consecuencia de la circulación de vehículos, ya que para los materiales el legislador recoge el artículo 1902 e impone que se rija en el caso de los daños a los bienes, que el conductor responda frente a terceros cuando resulte civilmente responsable respecto a este precepto. Sin embargo, en los daños personales se establece la obligación de indemnizar con un carácter objetivo, de modo que una vez que se ha producido el siniestro, basta con acreditar la relación causa-efecto para que exista responsabilidad del conductor del vehículo. No obstante, se establece como causa de exoneración la prueba de que los daños fueron debidos a culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento de vehículos, si bien también establece ciertas excepciones para caso de los peatones, en las que no vamos a entrar para no extendernos más en este análisis particular. Por lo tanto, para quedar exonerado de responsabilidad en el caso de estos daños personales, el conductor debe probar que el siniestro se debió a culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. Y mientras que en el caso de daños a los bienes deberá probar que actuó con la diligencia debida. Respecto a la valoración de los daños corporales, debe tenerse en cuenta el baremo de la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y que se aplica a todos los accidentes ocurridos a partir del 2016. Este sistema establece unas reglas para la determinación de la indemnización por causa de muerte, por secuelas y por lesiones temporales. Hay que señalar que, además, en la práctica judicial, este baremo de tráfico también se viene aplicando con carácter orientador a la hora de indemnizar los daños corporales ocasionados en otras actividades. Y por último, vamos a hacer mención a los daños ocasionados por el funcionamiento de los servicios públicos, que recoge la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, que consagra un principio de responsabilidad objetiva frente a la Administración. La ley regula en su capítulo 4, cuarto, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, mientras que los procedimientos de responsabilidad patrimonial se recogen en la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Se establece así el principio general de resarcimiento por parte de las administraciones públicas de los daños y perjuicios causados por el funcionamiento de los servicios públicos, que además está sancionado constitucionalmente en el artículo 106. Esta obligación de indemnizar, pues evidentemente alcanza tanto a la administración del Estado como a la de las comunidades autónomas o a la administración local. Y se trata de una obligación directa de la Administración y una responsabilidad objetiva que solo se elimina por la concurrencia de fuerza mayor, es decir, por la ruptura del nexo causal. Si bien se ha introducido una matización que no suprime, pero sí matiza la objetividad, según la cual no se indemnizan los daños derivados de hechos que no pudieron preverse o evitarse en el momento de su producción, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica. Tampoco se indemnizan los daños producidos a un particular que tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Y finalizamos poniendo un ejemplo pues en relación a la pandemia, ¿no? Pongamos, durante la COVID, pues sabemos que fallecieron más de 30.000 personas mayores en residencias. Si analizamos la responsabilidad patrimonial en residencias públicas, el artículo 32 de la Ley del régimen jurídico del sector público excluye la responsabilidad patrimonial en los supuestos de fuerza mayor,
Pero la cuestión a dilucidar no es si dicha pandemia constituye una causa extraña y ajena al funcionamiento de los servicios públicos, sino si, a pesar de la existencia de un estado de alarma por la situación sanitaria, se adoptaron las medidas preventivas adecuadas para evitar la extensión de la enfermedad y su correcta gestión para proporcionar a las víctimas el tratamiento médico existente, evidentemente atendiendo al estado de la ciencia en ese momento y con los medios existentes. Todo ello sin entrar a valorar la responsabilidad patrimonial del Estado a la hora de aprobar medidas de prevención por las correspondientes autoridades sanitarias y si constituía un riesgo cierto y conocido tras las declaraciones previas de la OMS, y que no fue hasta mayo de 2020 cuando el Gobierno publicó la orden en la que se declaraba la obligatoriedad del uso generalizado de mascarillas para reducir la transmisión comunitaria del SARS-CoV. Espero que estas indicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el conocimiento de la responsabilidad civil objetiva en todos estos casos, y finalizo dándoos las gracias por vuestra atención y motivación en el seguimiento del análisis de esta temática.